¿Ya? Ya dije no vale filmar. Hay que saber nosotros el balance hídrico. ¿Y qué es el balance hídrico? Líquidos ingresados. El balance es el porcentaje de agua que debe ser mantenido dentro de los límites normales. ¿Qué quiero decir? Como hemos visto nosotros, el organismo tiene un 60% de agua corporal total, de acuerdo al peso corporal total. ¿Ya? No puede aumentar ni puede disminuir. Igual en los lactantes menores, que es 80%, como hemos dicho, hasta un 60% que llega a la edad del año. Entonces, tiene que estar dentro de parámetros normales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mantiene esta agua dentro del organismo, dentro de parámetros normales? Debe ser verificado mediante receptores, ¿no?, que van funcionando. Pero ¿qué más? De acuerdo a lo que es el ingreso y egreso de ese líquido. ¿Cómo ingresa el organismo? ¿A través de qué? De la vía oral, ¿no? Lo principal, nosotros ingerimos agua, ¿no? Cuando ingerimos agua, el agua muchas veces tiene minerales, ¿no?, electrolitos. Esos electrolitos se resuelven en todo el tubo digestivo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo más ingresa al organismo el agua? ¿Qué? A través de la oxidación. Nosotros cuando tenemos procesos metabólicos en el organismo, como el anabolismo, como el catabolismo, liberamos H2O. ¿Ya? Que en los lactantes, como aquí vemos, es alrededor de 10 a 12 ml kilogramos en 24 horas. En los niños mayores vamos a tener entre 200 ml metro cuadrado en 24 horas. ¿Ya? Entonces hemos dicho la vía oral, la vía de oxidación y la vía enteral, ¿no?, o parenteral. Cuando nosotros colocamos una vía al paciente, cuando viene el paciente deshidratado con reposiciones líquidas abundantes, nosotros le vamos a colocar una vía. ¿Por qué? Porque es rápido la infusión, ¿verdad? Pero si nuestro paciente tolera de manera normal, nosotros le podemos mantener con la vía oral, nada más, ¿ya?, para poder deshidratarlo al paciente. Entonces, son dos vías que hemos dicho, la vía oral, que es muy importante, el agua de oxidación, y la vía parenteral o enteral, cuando el paciente necesita o requiere. ¿Por dónde vamos a eliminar? Existen dos pérdidas, ¿ya? Las pérdidas sensibles, que son estas dos, ¿no?, y las pérdidas insensibles, que es a través de qué? A través del sudor. ¿Qué más? Respiración. Nosotros cuando respiramos, ustedes cuando han ido una vez a La Paz, respiran y sale vapor, ¿no? Se nota más en el proceso de condensación de lo que es la altura, pero nosotros vamos a perder de esa forma también. La respiración, el sudor. ¿Qué más? La lágrima, ¿no? Las mujeres tienen nada, porque lloran constantemente. Pero esas son pérdidas insensibles. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder medir, ¿ya? No vamos a poder saber, no sabemos cuánto se va perdiendo a través de esas pérdidas, ¿ya? Y las pérdidas sensibles, las únicas dos que nosotros vamos a poder determinar, es la orina y las heces. Por eso nosotros, cuando ustedes estén en el hospital, se hace una tablita de pérdidas. Durante las 24 horas, ¿cuánto ha perdido el paciente? ¿Ya? Entonces vamos a tener líquidos ingeridos y líquidos eliminados. ¿Ya? Líquidos ingeridos, la licenciada va a indicar cuánto lo han dado vía oral. Si lo han dado, por ejemplo, en el paciente lactante, lo han dado leche, cuánto de leche lo han dado, ¿no? Cuánto por la vía ingresado, ¿ya?, por la vía endovenosa. ¿Cuánto al paciente lo ha ingresado por los medicamentos inclusive de agua? ¿No? Porque los medicamentos que utilizamos en los hospitales, nosotros les diluimos con agua, ¿ya? Y eso se hace con una dilución determinando qué medicamento vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, todo esto, nosotros tenemos que saber en las 24 horas cuánto ingresado en el paciente. Y también tenemos que saber
cuánto estamos eliminando. Y para poder determinar cuánto estamos eliminando, por lo general se toma la diuresis, que es la orina, y la catarsis, la diuresis y la catarsis. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que determinar eso, cuánto está ingresando y cuánto está eliminando. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hacemos eso? ¿Qué? Exacto. Para que no haya retención de líquidos, ¿no? Ni eliminación de líquidos en exceso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver. Entonces nosotros tenemos que ver cuánto está eliminando y cuánto está ingresando en el paciente. ¿Cómo nosotros vamos a ver? ¿Por qué? A través de lo que es la orina, vamos a determinar cuánto ha sido el gasto urinario del paciente durante 24 horas, cuánto ha sido la pérdida de sensibles del paciente. Todas esas cosas tenemos que ir a determinar si está en exceso. ¿Ya? Pero ¿cómo sabemos si le estamos colocando mucha orina y mucha carga entonces al paciente? ¿O le estamos colocando poca carga? ¿Qué? Cuando colocamos nosotros mucho líquido, nosotros tenemos que ver la diuresis oral. ¿Ya? La diuresis oral. ¿Cuánto es lo normal la diuresis oral en el paciente? Diuresis oral. 1 a 2 Exacto, 1 a 3. Algunos libros le llaman hasta 4, ¿ya? Pero lo que se maneja en los hospitales es 1 a 3 ml kilogramos hora. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo saco eso? Ustedes van a sacar a través de la orina. ¿Cuántas veces ha orinado el pacientito? Y eso les enseño porque muchas veces cuando estamos haciendo el manejo del paciente que ha venido deshidratado, los internos no hacen esto de la diuresis oral y nos ayuda mucho en lo que es el manejo del paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, la licenciada dice 100 ml que ha eliminado en orina el paciente. ¿Ya? Ahora, si te dice 150 ml en orina y lo posicionas, eso se divide a la mitad. ¿Ya? Y nosotros vamos a ir sumando en las determinadas horas que estamos controlando al paciente. En el paciente pediátrico se controla en 6 horas. Cada 6 horas ustedes tienen que sacar la diuresis oral. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la suma. Por ejemplo, 100, 150 dividido entre 2, ¿cuánto? 75. 75, ¿no? 75 más 100 más 50. ¿Cuánto? 225 ml. Esto tenemos que ver en cuántas horas ha orinado el paciente, ¿no? Nosotros le hacemos un control cada 6 horas en el día, en la noche pueden hacerlo cada 12 horas. Digamos, a este paciente le hemos hecho en las 6 horas primero. ¿Ya? Entonces dividimos entre estas 6 horas. ¿Ya? ¿Qué? Ahora sí, vamos a ver una calificación. ¿Cuánto escribo? 235 dividido entre 6. Así no vale. ¿Cuánto es? ¿Sabes calculadora? 37.5. ¿Ya? Esto es lo que me estabas diciendo vos. ¿De cuánto es la orina? Pero nosotros queremos diuresis oral. Entonces vamos a dividir entre el peso del paciente. Suponen que el peso del paciente es 15 kilogramos. Lo dividimos en 37 dividido entre 2.4. ¿No? Entonces la diuresis oral de este paciente está dentro de parámetros normales. ¿Qué pasa si este paciente está orinando más? Por ejemplo, unos 5 ml kilogramo hora, ¿no? O unos 6 ml kilogramo hora. ¿Qué piensan en ese paciente? Que le están dando bastante líquido. ¿Y qué se llama eso? ¿Qué? Poliuria, ¿no? Le estamos sobrecargando el paciente. Pero ¿qué pasa si tu paciente, como nos
dicho lo normal, es entre 1 a 3. ¿Ya? Algunos digo 4, no se haga mucho problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si esto está por debajo de 1? A 0.0 y 0.1. ¿Qué es eso? Poligonia y el 0.1. Entonces nosotros tenemos que calcular bien esto de la libreza horaria. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tener un paciente que ha venido con deposiciones líquidas, está deshidratado, le estamos manteniendo con esto, y se urea y crea que están elevados, ¿qué pasa con este paciente? Pues entra una insuficiencia prerenal. Entonces ustedes tienen que sacar cada 6 horas lo que les he indicado. Esa es la libreza horaria que tienen que manejarse. ¿Alguien no ha entendido? Cuando hizo la división con 27.5 kilogramos salió 2,4, sí. Pero este lado es 6,5. No, eso es lo que ha salido de los pacientes. Sí. Pero si digamos tu paciente sale con 6 aviones, estamos suponiendo, ya no estamos diciendo el ejercicio, que es, le estamos sobrehidratando a tu paciente, le está sobrehidratando a tu paciente. Entonces tienen que calcular cómo está ingresando, cómo está saliendo los líquidos de tu paciente. La libreza horaria es las horas que ustedes calculan dividido entre las horas que están calculando dividido entre el peso. Eso es lo que tienen que hacer. Muchas veces no hacen eso y la verdad por eso les estoy enseñando, para que no me digan nadie nos ha enseñado. Otro ejemplo, por favor. Entonces, ustedes para sacar la libreza horaria tienen que ver los líquidos eliminados. En los líquidos eliminados, la licenciada va a reportar la diuresis, ¿no? Puede ser por reportar 100 ml, suponiendo, ¿no? Y coloca orina. ¿Ya? El otro, a los 30 minutos o 40 minutos, nuevamente orina, ¿no? Vamos a reportar 50 ml, ¿no? En orina. ¿Ya? Pero, por ejemplo, a las 2 horas, el paciente ha orinado 150. ¿Ya? Orina. Y muchas veces en el pañalcito se hace la deposición más, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes pediátricos. Ahora, obviamente, si ya tiene control de los esfínteres, obviamente que ya no se va a tomar en cuenta eso, ¿no? Porque la orina va a estar diferente a la deposición. ¿Ya? Pero muchas veces en el pañal se ve la orina y la deposición. ¿Ya? Entonces, cuando ven ustedes esto, toman la mitad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la orina y de la deposición. ¿Ya? Y lo sacan. Entonces, ustedes van a sumar todo esto. Y esto te va a reportar la licenciada en 6 horas. ¿Ya? Muchas veces, por eso se puede colocar control de líquidos por turno. Eso es su orden médico. Y la licenciada va a hacer control de los líquidos en las 6 horas que va a estar. Ustedes suman todo esto, les va a dar, ¿cuánto nos ha dado? 225, ¿no? ¿Ya? Estos 225 van a dividir en las horas que ustedes están controlando en el paciente. Por ejemplo, si ustedes han encontrado a su paciente en anuria 0.1, como les he dicho, ustedes tendrán que hacer por la libreza horaria cada 2 horas, cada 3 horas o cada 4 horas, ¿ya? Dependiendo a las horas que ustedes están manejando. Por ejemplo, si yo me encuentro en anuria, le voy a ver cada 4 horas, cada 3 horas este paciente para que orine. ¿Ya? Entonces ustedes dividen entre las horas que le están observando el paciente. Puede ser todo el día. Ustedes han revisado todo el día, 24 horas, y dividido entre 24 horas. ¿No? En las horas que ustedes están manejando. Dividen esto, por lo general cada 6 horas se hace el control. ¿No? Vamos a dividir esto dividido entre las horas. Y el resultado van a dividir entre su peso. El paciente, obviamente, no entre su peso de ustedes. ¿Cuánto era 225 dividido 6? 37.5. 37.5. Y eso lo dividimos
menos. ¿Y cuánto pesaba el paciente? 15. A 15 kilogramos. Y esos son las ingresos horarios que ustedes tienen que manejar, ¿ya? Para poder determinar si este paciente ¿la está sobrecargando o no la está sobrecargando? Aparte de que también existe, ¿no?, en la sobrecarga, ¿qué manifestaciones clínicas van a ver ustedes? Edema, ¿no? Pueden ver edema generalizado, anasal, ¿ya? Muchas veces en el paciente pediátrico ingresa deshidratado y le llevamos al edema. ¿Por qué? Tienen que hacer el análisis, ¿no?, de todos los pacientes. Porque muchas veces este paciente que ha venido, puede ser que tú lo has sobrecargado, no has sacado bien los líquidos, no has sacado cuánto deberías colocar en los líquidos y lo has sobrecargado. Puede ser. Pero también puede ser que este paciente era un paciente desnutrido, ¿no? ¿Qué pasa en un paciente desnutrido? No, desnutrido, no deshidratado. Tiene bajo peso, tiene bajas proteínas. Muchas veces el paciente desnutrido, ¿ya? Entonces, si tiene poca proteína, si tiene poca albumina, le vamos a llevar a una edema también, ¿ya? Entonces, tienen que ir analizando, cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, el balance hídrico, ¿qué es en realidad el concepto del balance hídrico? Es la cuantificación y seguimiento de todos los ingresos de un paciente en un tiempo determinado y en una hora determinada, ¿ya? Entonces vamos a ver, la edad y el contenido de agua son inversamente proporcionales, menos agua por unidad de peso en el hombre por contenido de grasa. O sea, eso es lo que les he explicado en la anterior clase. Mientras más grasa tiene, igual los niños, menos agua va a tener, ¿ya? ¿Y cómo hacemos el balance hídrico? Ya hemos dicho ingresos, los ingresos diarios son las ingestas que vamos a tener por la vía oral, que ustedes cuando estén en el campo y les tolere o estén en algún lugar donde no puedan manejar a un especialista, por la ingesta de la dieta sí se va a resolver la cantidad adecuada de agua que necesita el paciente. Es más, ustedes deberían manejar más la vía oral que la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque la vía oral es más seguro. ¿Por qué? Porque el paciente va a absorber los electrolitos y el agua que se quiere el paciente, ¿no? En cambio, ustedes cuando le colocan la vía endovenosa, le van a introducir el líquido que ustedes piensan que le quiere el paciente, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque se ha demostrado que la vía oral es tan efectiva que la vía endovenosa bien manejada. Obviamente estoy hablando de un paciente que sí tolera la vía oral. Si no tolera la vía oral, no le van a dar líquidos, obviamente, ¿no? Vean que el doctor me ha dicho que debo darle ahora vía oral y pero si tolera la vía oral, es la misma efectividad que la vía endovenosa. ¿Qué más? Se produce también por el catabolismo, ¿no? Por el proceso de oxidación de la grasa, aproximadamente 360, que se va oxidado, ¿no? También se puede administrar por la vía parenteral y por los medicamentos. Esos son los ingresos que tiene el paciente. Los egresos. ¿Por qué va a eliminar? Por la sudoración. Aproximadamente un paciente normal elimina entre 600 ml al día, por la hiperventilación 1 ml hora y por las orinas, como ya les hemos dicho. ¿Por qué es necesario saber? Hay algunas condiciones especiales, ¿no? ¿A qué me refiero con condiciones especiales? Por ejemplo, en el paciente pediátrico, si ustedes le van a colocar en la incubadora, va a producir un mayor exceso de eliminación de la presión líquida. ¿Por qué? Porque la incubadora está a través de los focos, ¿no? Ultravioleta, que también te producen un aumento de la sudoración y aumento de la pérdida de líquido, ¿no? Otra de las causas también sería la fiebre, ¿no? Ustedes tienen fiebre, igual, va a eliminar bastante líquido por después de la sudoración. Y obviamente ya tenemos las condiciones especiales que elimina bastante y la presión. Ya sea vómito te van a llevar a una hiponatremia o una hipocalemia. Ahora, ¿cómo hacemos el balance hídrico? Hacemos ingresos menos egresos, ¿ya? Los líquidos que ingresamos, líquidos ingresados menos el líquido eliminado, eso es tu balance hídrico. Entonces, como hemos visto, lo mismo. La licenciada te va a decir cuánto está ingresando en una hoja y cuánto está eliminando en el otro lado, ¿no?
Ella es la que controla todo eso. Entonces, la licenciada de la vía oral, le hemos dado 100 ml al paciente, ¿no? Le hemos dado también leche, le hemos dado comida, unos 200 ml, entonces te va calculando la licenciada. Tú haces la suma de todo esto y sacas el total. Por ejemplo, unos 300 ml aproximadamente en un paciente pediátrico y la eliminación tiene que ser casi 300 ml. ¿Ya? Ese es el balance. Ahora, ¿qué pasa en un proceso patológico, no? Por ejemplo, puede haber un balance positivo, neutro o negativo. ¿Cuándo hablamos de balance positivo? Cuando regresa figura la cantidad. ¿Qué? El líquido de ingreso es similar a la cantidad. No. Positivo. Estamos hablando cuando hay más, exacto, más ingresos. Lo estamos colocando 1000 ml de líquido al paciente y, por ejemplo, la eliminación del paciente ha sido 100 ml. Entonces, ¿qué es? 1000 menos 100 ml, 900 ml. 900 ml se está quedando en el paciente. A eso se le denomina balance positivo. ¿Ya? Obviamente que nunca se queda así, ¿no? Es mucho menos, pero le estoy dando el ejemplo para que ustedes puedan determinar por qué es balance positivo. Ahora, ¿cuándo es balance negativo? Por el resultado de los números de ingresados Lo ingresado es mayor que lo ingresado. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, en vez de darle 1000 ml, nosotros lo estamos calculando al paciente, y es vamos a perder el líquido, en la porción de líquido. Ha venido tu paciente, está haciendo bastante deposición y tú no lo has calculado con las pérdidas concurrentes, las pérdidas sensibles a tu paciente. Entonces tu paciente va a tener una eliminación mayor que lo que es ingresado. Por ejemplo, a través del método de calidad y severa, nosotros solo vemos las necesidades basales. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Es la necesidad que requiere durante 24 horas de agua de ese paciente. ¿Ya? Eso es una necesidad basal. Pero si está haciendo deposición más tu paciente, unas 6, 7, 8, 10 deposiciones, no lo tomas en cuenta esas deposiciones, obviamente que se va a ir a deshidratar. Porque no estamos tomando en cuenta todas esas deposiciones que está haciendo el paciente. Entonces vamos a tener en este caso balance negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, luego lo has calculado y lo estás colocando, no sé, 500 ml en 24 horas. Pero tu paciente está haciendo bastante deposición, está eliminando casi unos 1000 ml en 24 horas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo líquido, ¿no? Alrededor de 500 ml. A esta pérdida de líquido se denomina balance negativo. ¿Ya? El mejor balance que ustedes pueden hacer y que pueden tener es un balance neutro. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Que no va a estar no vamos a tener tanta pérdida, ni vamos a tener tantos ingresos. Ya eso se denomina balance hídrico neutro. Y ahí está el balance positivo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un balance positivo? Cuando vamos a presentar una sobrecarga. ¿Qué quiero decir? Como les he dicho, le hemos colocado bastante líquido, ese líquido no se va a eliminar de manera rápida, abrupta, y se va a quedar en el organismo. ¿Qué va a producir? Va a producir un desplazamiento de un tercer espacio. Ese tercer espacio va a producir, por ejemplo, alacitis, edemas, hemorragias y todo eso. Un balance negativo. ¿Por qué vamos a tener un balance negativo? Como les he dicho, bastante deposiciones, pérdidas de líquido a través de las deposiciones, vómitos, ¿no? Drenaje. Por eso es que cuando ustedes les hacen una cirugía o cuando hacen una cirugía en el paciente, nosotros debemos determinar cuánto se está eliminando por el drenaje que ha dejado en el sistema, para que hagamos la misma deposición a través de los líquidos. Por ejemplo, por tu drenaje ha perdido 500 ml, pero 500 ml, tú le tienes que reponer esos 500 ml dentro de la vía venosa. No puedes dejarlo de no reponer. ¿Por qué? Porque se está eliminando este líquido. ¿Ya? ¿Qué más? A través de la disminución de ingesta, uso de diuréticos, ya sea clorhidro y hemorragias, se puede perder la presión de líquidos. Entonces aquí es el ejemplo de lo que es el balance hídrico. Como vemos ahí, aquí vemos la ingesta. Esto es lo que tiene que manejar la licenciada.
Obviamente nosotros tenemos que ser la sumatoria y lo que les he enseñado para sacar la IPS y el balance hídrico que les he enseñado antes. Por ejemplo, la leche materna 45 ml, más leche materna 45 ml, más leche materna de 30 ml, más leche materna de 30 ml. ¿Cuánto ha salido? 60, 40, 150, 150, ¿no? Eso es 150. Ahora la vía para enterar, ¿cuánto le estamos colocando? 0.6, ¿no? 1006. Y eso es lo que le estamos colocando al paciente. Entonces ustedes tienen que sumar todo esto. 1100, 150. Y esto tienen que sumar. ¿Cuánto están eliminando? 390 menos, ¿no? Entonces, 1150 menos 390 menos. Ayer hice 22, ¿es eso? ¿Qué? Todavía pueden tomar en cuenta. ¿Cómo es? Como está negativo, está positivo, ¿qué está en balance? No es bien, pues chocos. Además, es una enseñanza. ¿Cuánto le estamos colocando? Un balance positivo. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo líquidos, ¿no ven? ¿Cuántos han sacado el calculador? Vamos a sumar. Él sí sabe sumar. 760. Ya, aproximadamente 760, ¿no? Eso es lo que está quedando. Entonces ustedes, los ingresos, menos los egresos, eso es tu balance hídrico. Balance hídrico. ¿Ya? Y de ese balance hídrico también tienen que sacar las ingresos como les he enseñado. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, ¿para qué queremos saber todo esto nosotros? Porque nosotros requerimos que nuestro paciente tenga una cantidad adecuada de lo que es el líquido. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a sacar esta cantidad adecuada de líquido? A través del método de Colli-de Sega. Ustedes ya saben el método de Colli-de Sega. ¿Cómo es el método de Colli-de Sega? Ese es el caso. Ese es el caso, por eso le van a sonreír. Vamos a sobrehidratar a tu paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Los primeros 10 kilos de tu paciente, de 1 a 10, es igual a 100 ml. Esto es en 24 horas, ¿no? Ahora, si hablamos en cc kilogramo hora, sería 4 ml kilogramo hora. ¿Ya? Ahora, si hablamos de los otros 10 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? 50. No. 50 ml en 24 horas o 12 ml kilogramo hora. ¿Ya? Entre paréntesis está, pero Ahorita vamos a llegar a eso. Y los otros 10 kilos, mayor a 20, mayor a 20, hasta 30 ml, hasta 30 por ejemplo. 20. ¿Por qué hasta 30? No, hasta 30 máximo. Porque más de 30 si tu paciente pesa, lo mejor es utilizar su déficit corporal, ¿verdad? Que ahorita les voy a enseñar también. ¿Ya? Entonces, los primeros 10 kilos vamos a utilizar 100, los segundos 10 kilos 20 y los otros terceros kilos 20 menos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si tú tienes un paciente que pesa, qué sé yo, 22 kilos, ¿cuánto le vas a colocar? 100 más 50. El de 20, pues. 150 menos. ¿Qué?
¿Por qué? Porque tenemos 22 kilos, ¿no? 10 kilos, 10 kilos y 2 kilos. Ese es tu paciente. Los primeros 10 kilos te vas a multiplicar por esto, 200. Los segundos 10 kilos lo vas a multiplicar por 50. Y los otros 2 kilos lo vas a multiplicar por 20. ¿Cuánto vas a sacar? Los primeros 10 kilos va a ser 1000. Los segundos 2 kilos va a ser 500. 600. 40, 1540. 10 por 50, ¿cuántas? ¿Ya? ¿Y los otros 10 kilos, los 4? Entonces tú le vas a colocar a tu paciente 1540. 1540. Eso es lo que le vas a colocar en 24 horas a tu paciente. ¿Ya? Eso es el método de PoliDC. Lo mismo te va a salir casi sacando el programa ahora. ¿Qué es esto? Un poco más específico, ¿no? Que te sale un poco, es un poco más restrictiva. Te va a salir casi la misma cantidad. No hay donde perderse. ¿Han entendido? Sí, pero el doctor no lo volvió a día. Aquí ya no pues aquí ya sería 10. 10 por 20. Sí. 200. Porque pesa más que el 20 kilogramos. Por cada 10 kilogramos. Todavía no lo van a hacer. A ver, vamos a hacerlo. No. Yo ya entendí. Yo no lo voy a hacer. Mayor a 35. Mayor a 35. Haz un sacrificio por clase. Nada es lo obligatorio. Se puede, dice. Yo quiero dar, a ver, si tu paciente pesa 25 kilos, ¿cuánto sería? 10, 10, 5. 5. ¿No, placa? ¿No lo pillas? Si tienes 25 kilos, lo divides cada kilo, el 25 es 10 kilos. Por ejemplo, en el 25 kilos vas a tener 10 kilos es 5 kilos. Y sumado te da 25. ¿Vale? Cada 10 kilos, los primeros 10 kilos lo vas a multiplicar por 100. ¿Ya? Los otros 10 kilos que tiene tu paciente lo vas a multiplicar por 50. Y los otros 10 kilos por 50. Y eso lo sumas y te sale el resultado. ¿Ves? 10 por 100, 1000. 50 por 10, 500. 5 por 2, 5 por 2, 10, ¿no? 1600. Eso es tu paciente. Si pesa 15 kilos, ¿cuánto sería? Y esos 1600 tenemos que poner en 24 horas, ¿no, doctor? Exacto, ahorita le voy a decir cómo se saca. Si pesa 15 kilos, ¿cuánto sería? 10 y 5. ¿Qué? A ver, ¿cómo harías? ¿Cómo harías? ¿Qué? 10 kilos sería 10, ¿no? 10 por 100 y 1000. Entonces a tu paciente le colocan 1000 directamente. Por 5, 250. 250. 250. Eso es lo que le tienes que colocar a tu paciente. ¿Ya? Háganle bien. Ahora, esto, como hemos dicho, son necesidades basales.
¿Qué es las necesidades basales? Es el agua corporal, es el agua total que necesita tu paciente para cumplir las funciones adecuadas de lo que son las células, del metabolismo y el catabolismo. ¿Ya? Para eso necesitas todo esto. Entonces, con tu paciente, ya teníamos dicho de 25, ¿no? ¿Cuánto se ha hecho? 1600. 1600. Ya. 1600. Esto es en 24 horas que le tienes que colocar tu paciente para cumplir todos sus requerimientos necesarios. ¿Ya? Estos 1600 le vas a colocar en el tiempo y el volumen por la constante. ¿Ya? Entonces, ¿en cuánto tiempo tú quieres colocarle esos 1600 a tu paciente? Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, tú saques y le estás haciendo porciones de líquidos, y es otra cosa que vamos a hablar en días de eso. Eso es para tu paciente que ya lo has estabilizado en emergencia, lo has metido a sala de internación, y en sala de internación le tienes que dar estos líquidos. ¿Ya? Entonces, el tiempo es, nosotros al paciente lo vamos a manejar en 24 horas. ¿Ya? Tiempo 24 horas. Dividido entre el volumen que es 1600 por la constante. Esta constante es dependiendo de lo que tú vas a utilizar. Muchas veces en pediatría nosotros utilizamos microgotero o bomba de infusión, ¿ya? O macrogotero, que es lo normal, ¿no? El microgotero no sé si dijo una cosita que está antes de los 10. Se llena, ¿no? 15 ml, que se coloca eso. Y el macrogotero. La constante del microgotero es 1 y la constante del macrogotero es 3. Y utilizamos también 8, que es para las transfusiones. Para las transfusiones la constante es 5. ¿Ya? ¿Qué estoy hablando de transfusiones? Sangre, plaquetas, ¿ya? Entonces nosotros utilizamos microgotero en el paciente pediátrico hasta los 2 años. ¿Ya? Pero no todas las reglas en medicina están dichas, ¿no? ¿Por qué? Porque si viene mi paciente y tiene 4 años, yo le puedo colocar si quiero regular un poco más cuando están ingresando lo que son los líquidos de mi paciente. ¿Ya? Porque en el macrogotero no se maneja tan limitante, ¿no? También, no es tan específico, no es tan explícito. ¿Ya? Entonces lo que pueden utilizar es el microgotero hasta los 5 años, pero la norma te dice hasta los 2 años. Ahora, el macrogotero más de 2 años. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la constante en el paciente que vamos a utilizar, nosotros, si es menos de 2 años, utilizaremos 1. Si es más de 5 años, utilizaremos 3. Porque es diferente. 24 dividido entre 1600, ¿cuántos? Aproximadamente 49. ¿Cuánto? El microgotero. Volumen por tiempo, sí, está bien. Volumen por tiempo. 1600. Entre 24 horas. Al revés, al revés. A ver, sí. ¿Cómo es? 1600 dividido entre 24. Por 3. O 24 por 3 dividido entre 1600. 22. 22 gotas que tienen que pasar ustedes. Entonces, ustedes colocan pasar, solución, lactato a 22 gotas por hora. Eso sería la indicación. ¿Ya? Esto es volumen, dividido entre tiempo, dividido por la constante. Esa es la fórmula. El microgotero dijo que era 1, macrogotero 3 y transfusión 5, ¿no? Sí. ¿Microgotero menor a 2 años? ¿Qué? ¿Menor a 2 años? Sí, puedes utilizar menos de 2 años. Macrogotero. Más de 2 años. Algunos utilizan más de 5 años en macrogotero. ¿Y el de transfusión? Cuando haces transfusión, la que pasa en ¿qué más? La fórmula. ¿No? En la consideración se utiliza en cualquier grupo de edad menos
las necesidades basales establecidas por no cubre las necesidades del niño, no cubre las necesidades del niño. ¿Qué quiero decir con esto? Como les he dicho, las necesidades basales del niño no cubren las reposiciones que está haciendo, los vómitos que está haciendo el paciente, o lo que está perdiendo por la incubadora, por ejemplo. Si le está perdiendo por la incubadora, ustedes a todo esto le aumentan más el 20%. ¿Ya? Al método de COVID-19. Pero eso vamos a ver el de reposición si en 10 días cómo se saca las pérdidas concluyentes, pérdidas. ¿Ya? Entonces, ese es el método de COVID-19, aquí está el ejemplo. Para los 10 primeros 10 kilos, 10 meses, para los segundos 10 kilos, 50 meses, y para los otros terceros kilos, 20 meses. ¿No? O como les he explicado también, ¿no? Creo que les he explicado de esta forma, ¿no? A los 1000 primeros que le añaden más, sí, no, así es. Pero es mucho mejor de esa forma porque se dan cuenta más rápido. ¿Ya? No tienen que estar memorizándose. Solo 100, 50 y 20. O 4, 2, 1. Es un kilopesos hora. Y estos son los ejemplos. En neonatos, esto bueno, no es necesario que se vea, pero se calcula por el primer día de 60 a 75. El segundo día es de 70 a 80, el tercer día de 80 a 90, el cuarto día de 90 a 100 y el quinto día de 100 a 120. Del sexto al séptimo de 120 a 150. Entonces en los neonatos lo que tenemos que ver es la ganancia de peso y la pérdida de peso. Que no es necesario que sepamos de esto, es un poco más complicado, pero esta es la fórmula que se utiliza. ¿No? Entonces, en el paciente pediátrico ya hemos dicho es el requerimiento basal, lo que hemos acabado de ver. A este requerimiento basal, muchas veces cuando está el paciente con deposición se sacan las pérdidas previas y las pérdidas concluyentes, que les voy a enseñar de dilatación, ¿ya? Y las pérdidas actuales. Todo eso tienen que contemplar en su paciente pediátrico. Ahora, esta es la fórmula de la superficie corporal. La fórmula de la superficie corporal lo divide en más 10 kilos y en menos 10 kilos de la superficie corporal. Cuando es más 10 kilos, se utiliza esto. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente pediátrico de 9 años que pesa 27 kilos, ¿cuánto es su tipo de mantenimiento? Entonces, nosotros tenemos que sacar a través de esa fórmula, lo que es la superficie corporal. Ahora, ¿cómo sacamos eso de la superficie corporal? Ya. Hay dos fórmulas, ¿no? Pero es una fórmula que más o menos. La fórmula que no está bien es esta fórmula. ¿Ya? En menor de 10 kilos, lo que vamos a utilizar es peso por 4 más 9 dividido entre 100. ¿Ya? Esa es la fórmula que es en menores de 10 kilogramos. ¿Ya? En mayores de 10 kilogramos, lo que vamos a utilizar es peso por 4 más 100 dividido entre peso más 90. Esas son las dos fórmulas que se utilizan. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Si tu paciente pesa 10 kilos, 25 kilogramos, ¿cómo van a hacer? ¿Solo son pesar? A través de esa forma. Entonces, lo que vamos a utilizar es peso
que pesa tu paciente 25 kilogramos por 4 Más 7. más 7 dividido entre 5. Entre el peso más 90. Peso más 90. Eso es lo que tiene que sacar. Es aquí, esa es la forma. ¿Cuántas ahorita? 25 por 4. 0.93. Esa es su superficie corporal del paciente. ¿Ya? 0.93. Entonces tú le vas a colocar esa superficie corporal entre 1000 a 1500 ml. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Han sacado, no? La superficie corporal. ¿Han sacado? ¿Ya? Entonces, esta es tu superficie corporal de tu paciente. Y eso tienen que aprender. De esto, en cualquier paciente van a sacar la superficie corporal. Peor en medicina interna. ¿Ya? Entonces, a este 0.93 tú lo vas a añadir 1000 ml por 1000 ml a 1500 ml. Por eso es que esto es para mayores de 10 kilogramos. ¿Por qué? Porque en los pacientitos más pediátricos tenemos que utilizar una fórmula que nos dé una cantidad casi exacta. Nosotros no podemos estar colocando entre 1000 y 1500 porque ahí sale una cantidad mayor y una cantidad menor. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que utilizar depende a cuánto le van a colocar, depende de ustedes. ¿Ya? Pueden colocarle 1000 por 0.93, 930. Entonces sale un poco menos, ¿no? De lo que le hemos colocado. Pero si le coloco 1500, ¿cuánto sale? ¿Qué? ¿Eso es algo? 1800. Casi un 10% menos que de lo que es la fórmula de Gregor y de Segatizar. Entonces, esto depende de lo que ustedes le, cuánto le van a colocar y cuánto le pueden administrar a su paciente. ¿Ya? Esa es la fórmula de lo que es la superficie corporal. Tienen que saber aquí las fórmulas, apréndanse de memoria, de la no. ¿Sabían de memoria? Y esa es la velocidad de infusión que les he explicado. Cómo se sabe la velocidad de infusión a través del bit, lo mismo que le voy a decir en esto. Y vamos a entrar a lo que es desequilibrios y electrolíticos. ¿Es muy largo el tema, no? ¿Qué? ¿Es largo el tema, no? Sí. ¿Ya se han olvidado? Ya descansaremos unos 5 minutos. Vamos a hablar de desequilibrios hidroelectrolíticos. Vamos a comenzar con sodio. ¿Qué es el sodio? Ya hemos dicho, es el catión dominante que se encuentra en el líquido extracelular, ¿no? Los valores normales son de 135 a 145. Por encima de estos valores vamos a hablar de hiponatremia, hipernatremia. ¿Okay? Por debajo de estos valores vamos a hablar de hiponatremia. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Para qué te sirve el sodio? ¿Por qué está en el organismo el sodio? Ya, pero ¿por qué? ¿Qué?
da la estabilidad a la membrana celular. ¿Por qué da la estabilidad a la membrana celular? Porque es un electrolito, es un ion de carga positiva que se encuentra donde en los líquidos extracelulares. Tenemos líquidos intracelulares y líquidos extracelulares. El sodio se encuentra acá. ¿Ya? Y es el principal catión que nos va a dar la osmolaridad del organismo. ¿Ya? Por eso les he explicado de la anterior clase hasta la fórmula de la osmolaridad, que no pueden repetir, ¿no? Entonces, el sodio nos va a proporcionar la tonicidad de lo que es en los vasos sanguíneos, de lo que es la tonicidad de lo que es el volumen intravascular de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y nos va a determinar la osmolaridad celular. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros descendemos o baja el sodio, por X razones, muchas veces baja el sodio porque hay un incremento de líquido en el organismo, ¿no? Y lo que va a producir es una baja de la osmolaridad. Si sacamos por la fórmula que les he enseñado en la anterior clase que tienen que hacer eso, ¿no? Para poder determinar si es una hiponatremia verdadera o no es hiponatremia, entonces ustedes tienen que ver si esta osmolaridad baja. ¿Cuánto hemos dicho que era? ¿Qué? Esa es la osmolaridad. Y esta osmolaridad está mantenida por lo que es el sodio. ¿Ya? Y este sodio, ¿dónde se encuentra? ¿En qué partes del organismo se encuentra? En mayor proporción, aproximadamente en los huesos, todo el organismo casi un 40%, un porcentaje menor que el 73% se lo encuentra dentro de las células. Por eso cuando les muestro la tablita, sodio 37-35 en el líquido extracelular, aproximadamente 4 a 5 mil equivalentes en el intracelular. ¿Qué más? El de estos se encuentra en el espacio intersticial y el espacio intravascular. ¿Ya? Ahora, este sodio, ¿cómo ingresa al organismo? A través de aporte, a través de lo que es la dieta. Y la dieta influye en lo que es la cultura de los pacientes. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con la cultura de los pacientes? Por ejemplo, actualmente la dieta en los niños es rica o es elevada en sodio. ¿Por qué? Porque están comiendo hamburguesas, come salchichas, papa frita alta sal. ¿Qué más? Pollo frito. Churrasco. En el churrasco, ¿cuánto de sal le colocan? ¿Hacen churrasco ustedes? Alta sal, ¿no? Entonces depende de la cultura del paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Cada vez el sodio te puede ocasionar una avidez, ¿no? Cada vez quieres decir, quiero comer bastante sodio, bastante sal, ¿no? Eso ya es más por cultura, pero sí hay algunas patologías que te pueden producir esto, como alteraciones renales, enfermedades renales, insuficiencia suprarrenal, te puede producir esta avidez de los sodio, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos es más cultural, como les he dicho. Ahora, tenían que averiguar lo que es, que contienen las sales de la hidratación oral. ¿Cómo es? Yo no vi eso. ¿Nadie ha averiguado? Sí, no, pero de cabeza No, pues tienen que saber de cabeza. hemos hecho la tarea de ¿Cuántos años tienen? La promedio de 18 a 20, 21, ¿no? 20. Tu cerebro está ahí floreciendo. Pero no pasa de los 20. Técnicamente deberían estar ahí aprendiendo. Tu cerebro a 1000 por hora. ¿Cómo es? Nadie ha averiguado. Yo no sé qué es Ya. Está bien. ¿Ya? Entonces lo que tiene sodio, potasio, cloro, ¿no? Citrato, y lo que tiene también, lo más importante es la glucosa. ¿Y saben por qué la glucosa? Ya hemos dicho el transportador. Y cuando ingresa al organismo el sodio, a través de lo que son los intestinos, ingresa el sodio a través de este transportador, la glucosa. ¿No? Entonces por eso en las sales de hidratación oral lleva sodio y de glucosa. ¿Ya? Y las cantidades tienen que saber por qué, porque hace un aumento de la hiperosmolaridad o la osmolaridad normal para que
para que se pueda reabsorber de manera adecuada en lo que son los intestinos. Ahora, ¿cómo se hace la excreción? La excreción o la eliminación de lo que es el sodio es a través de los sudores, heces, ¿no? Y por lo general, el balance de sodio está determinado por lo que son los riñones, ¿no? Por eso es que les he explicado en la anterior clase todo ese proceso fisiológico que se produce por el riñón, por la hormona, ¿no? Y por el sistema renina que funciona de los riñones. Por la hormona, ¿qué hormona vamos a utilizar? La antidiurética. La hormona antidiurética te permite que necesita una mayor reabsorción o no reabsorción de agua, ¿ya? Y el agua determina la concentración de lo que es el sodio en el organismo. Está directamente proporcionado por el agua la concentración del sodio en el organismo, ¿ya? ¿Y por qué se mantiene dentro de parámetros normales en el líquido intracelular y el líquido extracelular? Por esta bomba, la bomba sodio y potasio. Esta bomba hace que ingrese lo que es el potasio dentro de lo que es la célula y hace que salga el sodio fuera de lo que es la célula. ¿Ya? Y aquí te dice claramente, la expresión general de sodio no está regulada por la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Porque la osmolaridad plasmática se regula el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos a aumentar cantidades de agua dentro del organismo, lo que vamos a ver es que disminuye lo que es el sodio. ¿Ya? Por eso aumenta y disminuye lo que es el agua. Si por ejemplo nosotros tenemos mucha cantidad de osmolaridad, lo que vamos a hacer es eliminar todo esto. Si disminuye, vamos a hacer que ingrese nuevamente agua. Y todo ese proceso que nos ingresa en la clase. ¿Ya? Entonces, los parámetros normales son 135 a 145, más de, cuando va a estar por encima de 145, vamos a hablar de hipernatremia. ¿Y qué hablamos de hipernatremia? La hipernatremia es la concentración de la natremia por encima de 145 en algunos libros o por encima de 150 miliequivalentes litros. Entonces vamos a clasificarle de acuerdo a los valores del sodio en hipernatremia leve, moderada y severa. ¿Ya? Pero también se puede clasificar de acuerdo al tiempo de aparición de lo que es la hipernatremia. Puede ser en aguda, menos de 24 horas, y en crónica, más de 24 horas. Ahora, ¿por qué aparece sodio en exceso? ¿Por qué creen? ¿Cuál sería la causa de que el paciente esté acumulando sodio o tenga bastante sodio en el organismo? ¿Qué? Son tres causas por las que va a haber un incremento de lo que es sodio. Exceso de sodio, pérdida de agua, que estamos eliminando nosotros bastante agua, y pérdida de agua y sodio. ¿Qué quiero decir con exceso de sodio? El exceso de sodio, cuando nosotros colocamos mucho sodio en el organismo, esto se produce porque por aspectos de iatrogénico. Por lo general, viene tu paciente, tú no has calculado cuánto deberías colocarle sodio, y le colocas lo que tú crees, lo vas a llevar a una hipernatremia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros manejamos sodio y potasio cuando estamos haciendo la revolución y el mantenimiento y el sistema de preocupación. Pero ¿cuándo más le puede llevar? Cuando nosotros estamos haciendo una corrección de acidosis metabólica. ¿Qué utilizamos en la acidosis metabólica? El bicarbonato de sodio. ¿Ya? Y muchas veces cuando colocamos mucho bicarbonato de sodio, le llevamos a una hipernatremia. ¿Cuál más? ¿Qué otro factor más conocen? ¿Cuándo más lo podemos llevar? Obviamente, ya lo hemos dicho, lo has pasado mucho sodio por la vía venosa, sí lo puede llevar. Entonces, hacemos un cálculo de lo que es el bicarbonato de sodio en la corrección de lo que es la acidosis metabólica, sí le podemos llevar a un hipernatremia. ¿Qué más? ¿Han tomado bicarbonato de sodio alguna vez? ¿Cómo han ido a tomar ustedes? Sí, en En el carne. Toman bicarbonato de sodio. Cuando están y les sacan.
acá todas las noches han ido a compartir. Al día siguiente se han tomado 3 bolsitas de alcohol porque les decía que va a llevar a una hipernatremia. Aparte de que han perdido líquido en la noche, porque el alcohol. El alcohol te hace orinar bastante. No sé por qué se están riendo. Entonces, ¿qué habrá pasado? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Tú te tomas una alcohol y puedes llevar a una hipernatremia. El hiperaldosteronismo es tema de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Favorece la reabsorción de sodio y la producción de hipernatremia. ¿Qué más? Por la pérdida de agua. ¿Cuándo perdemos agua? Sí, pero eso es la pérdida de agua y sodio, ¿no? Porque cuando tenemos diarrea, estamos perdiendo sodio y agua. Obviamente, en mayor cantidad del agua que del sodio, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿por qué se dio la pérdida de agua? Por la diabetes insípida, diabetes neurogénica y diabetes central. ¿Cómo la diabetes insípida? Perdón. La diabetes insípida. La diabetes insípida sí se puede producir por eso. Se puede producir también porque el paciente no tiene acceso a lo que se agua. ¿En qué paciente en este caso sería eso? Un recién nacido, ¿no? Por eso es que cuando tu recién nacido viene con ictericia y no está lactando bien, viene arriba de 165 microgramos de sodio. Eso se denomina deshidratación por hipernatremia. ¿Qué más? Por la pérdida de agua, que vemos ahí, ¿no? Pérdidas diarreicas por una diarrea y por esas cosas. ¿Y cuál es la diabetes central? La diabetes central vamos a producir porque vamos a tener un daño neurológico, como la secreción inadecuada de la antibiótica, que nos va a permitir que en vez de eliminar la antibiótica, vamos a eliminar, pero vamos a retener el líquido y también vamos a retener la antibiótica, porque es bastante lo que es la secreción inadecuada y le voy a explicar ahorita, eso vamos a ver. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son la sintomatología de lo que es la hipernatremia? Muchas veces el paciente con hipernatremia es un paciente sí deshidratado, pero que no ha perdido la uremia. ¿Por qué no ha perdido la uremia? Porque todos esos signos que se ven en los signos de deshidratación no están en este paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en los vasos sanguíneos aumento de lo que es sodio. Y al aumentar el sodio, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Por eso es que en este paciente el tono, el pulso, el llenado capilar, todas esas cosas se mantienen en algunos de los signos. Pero ¿dónde va a estar más alterado la hipernatremia, en la sintomatología? A nivel central, a nivel de lo que es el cerebro. En el cerebro vamos a tener irritabilidad, podemos llegar hasta convulsiones, alteraciones en el nivel de la conciencia, fiebre, la hiperglicemia y la hipocalcemia. Esto es lo general que se va a producir en un paciente que tiene una hipernatremia de moderada a severa. ¿Por qué? No se sabe. La NELSON les va a decir, no se sabe las causas por las que se puede producir una hiperglicemia o una hipercalcemia. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Por qué creen que se produce la hemorragia cerebral? Exacto. Por aquí están pasando los vasos sanguíneos. Lo que va a hacer en estos vasos sanguíneos, como estamos aumentando la osmolaridad, alrededor de 330. Si está pasando a 380, el
pasar a los vasos sanguíneos. ¿Y qué va a pasar con estas células? Van a ir disminuyendo el volumen, va a disminuir el volumen. Al disminuir el volumen de esta masa encefálica, ¿qué tenemos en la masa encefálica? Tenemos vasos sanguíneos. Es vasos sanguíneos. Y si tu cerebro se va achicando, va encogiendo, va disminuyendo el volumen, lo que va a hacer con estos vasos sanguíneos va a producir lesiones, ¿ya? Y sangrado. Por eso es que se produce la hemorragia en lo que es la hemorragia estructural, aracnoidea y la hemorragia en lo que es el parénquima cerebral. ¿Han entendido? Por eso es la complicación. ¿Qué más? Si nosotros encontramos a un paciente con esas complicaciones, ya está sangrando y queremos hacer la reposición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarle a una desmielinización, ¿ya? A una enfermedad de la mielinosis continua cerebral, ¿ya? Entonces al otro extremo que le vamos a llevar a circulación. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que es la absorción de sodio o la producción de sodio, ¿ya? Otra de las complicaciones trombóticas. Y si vamos a tener un aumento en lo que es la... ¿Por qué? Porque el sodio también actúa en el proceso de coagulación, ¿vale? Entonces si leen lo que es la cascada de coagulación, el sodio va a favorecer a la cascada de coagulación. Entonces esta cascada de coagulación nos va a producir ictus, ¿no? ¿Qué son los ictus? En el seno dural y también tromboembolia venosa central. ¿Qué es el ictus? Y terminaremos esto, ¿qué hora es? Voy a hacer un poquito de ahí. 2 minutos. ¿Ya? Entonces, el tratamiento que te recomienda la OMS cuando es por debajo de 165 miligramos litro es sales de rehidratación. Solo sales de rehidratación oral. ¿Ya? Ahora, cuando es más de 165 equivalente litro, vamos a hacer la corrección de la causa, ¿no? Vamos a hacer la corrección de la causa con un cálculo de déficit de agua. Esta es la corrección de la causa. Peso por 0.6, ¿no? Sodio real dividido entre sodio ideal, aquí me falta el menos 1, dividido entre 1000. Esa es la fórmula de agua, ¿verdad? Que evidentemente si tú no haces esta fórmula, muchas veces resulta y muchas veces no resulta en la corrección adecuada. Pero ¿qué tienen que tomar en cuenta para hacer una corrección adecuada? Uno, debemos hacer un aporte de agua libre. ¿Y a qué nos referimos con agua libre? Podemos utilizar solución de glucosa. O también podemos utilizar solución fisiológica al 0.9%. ¿Ya? Es una solución isótopa, ¿no? Es equilibrada. No va a traer ni va a llevar agua. Para eso utilizamos. Lo que tenemos que hacer es evitar una corrección rápida. ¿Por qué? Porque nos va a producir edema cerebral. Y nos va a producir lo que hemos dicho antes. No exceder 1 miliequivalente litro hora si el sodio está por debajo de 165 miliequivalentes en 24 horas. Esto es muy importante. Si ustedes están haciendo la revolución, no pueden bajar más de 10 miliequivalentes litro en 24 horas. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Si tu paciente ha entrado con 185, tú no vas a querer bajarle por las 165 o a humanizarle de manera rápida. ¿Ya? Tienes que bajarle 10 miliequivalentes máximo, ¿ya? Por todo lo que les he explicado, ¿no? También se puede utilizar lo que es la furosemida para la eliminación de los tejidos líquidos, o podemos utilizar, en el caso de que ya está por encima, es una hipernatremia severa, tenemos que utilizar lo que es la diálisis. Ese es el tratamiento de lo que es el sodio. Esto es la próxima clase.